Hola, buenas tardes a los que estáis aquí, a los que nos estáis siguiendo en directo a través de Internet. Después de la magnífica charla de mi compañera Virginia sobre tendencias en detergencia, vamos a cambiar un poco el foco y vamos a hablar de disolventes, de las aplicaciones de los disolventes y cómo lo haremos, ¿no? Pues bueno, yo me he planteado hacerlo así. Supongo que todos vosotros tenéis encima un aparatito como este, un teléfono móvil. Incluso algunos llevaréis dos, llevaréis el personal y el profesional. Y sabemos que la tecnología móvil hoy en día está por todas partes, que nos rodea, y es cierto, ¿no? Pues bien, los disolventes, de una forma mucho más silenciosa, más sutil y más desconocida quizá para el que no forma parte de esta industria, también están en nuestro alrededor, habiendo formado parte del proceso productivo de cientos de productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que tenemos en casa y en el trabajo. Es por ello que creo que podemos decir lo siguiente: solvents Solvents make it happen. Los disolventes hacen que suceda. Y lo iremos viendo. Soy Miguel Ruiz, trabajo en Cepsa Química, en el Departamento de Asistencia Técnica e Investigación, en el área de disolventes. Y en los próximos minutos voy a intentar acercaros un poco, humildemente, a las aplicaciones de los disolventes. Y digo humildemente porque estamos en una feria química, en un entorno técnico, y muy seguramente entre la audiencia habrá profesionales que a diario utilizáis los disolventes en vuestros procesos productivos y sabéis que detrás de cada epígrafe que yo voy a mencionar aquí muy rápidamente hay un mundo de tecnología, de ciencia, de investigación. En definitiva, intentar acotar las aplicaciones de los disolventes a una charla de 25 minutos es como querer meter el Mediterráneo en una botella, ¿no? Una cosa imposible, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, si queremos hablar de las aplicaciones de los disolventes, vamos a plantearlo en primera instancia, ¿qué es un disolvente? ¿Por qué trabajan como trabajan? ¿Qué tipos tenemos, no? Para finalmente ver las aplicaciones. ¿Y qué es un disolvente? La respuesta pues es bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, hacemos el gesto de pensar, ¿no? Y tenemos que un disolvente es una sustancia que es capaz de disolver, de disolver, de suspender o extraer otras sustancias, ¿no? Perdón por los nervios. Y lo que es mejor, todo esto sucede sin que haya alteración química ni de la parte que disuelve, el disolvente, ni de aquel que es disuelto, el soluto. Lo tenemos claro, ¿no? Pero bueno, aquí hay alguien que se sorprende, ¿no? Y ella, con su inocencia, pues nos pregunta, oye, ¿por qué? ¿Por qué los disolventes funcionan como funcionan? Pues tendremos que responderle que es debido a las fuerzas intermoleculares en la materia. La materia está formada por moléculas que están unidas entre sí por fuerzas intermoleculares, de la intensidad que sea en cada caso, ¿de acuerdo? Pues bien, sucede que cuando ponemos en contacto un disolvente y un soluto, las fuerzas intermoleculares que se establecen entre las moléculas de solvente y soluto son más fuertes que aquellas que existían en inicio entre las fuerzas, entre las moléculas de una parte y de la otra antes de haber iniciado el proceso. Tanto es así que las moléculas del soluto, que será el componente minoritario, se van uniendo a las moléculas de disolvente de forma tal que acabarán rodeados por ellas en un proceso que se conoce como solvatación, ¿no? Formando finalmente una disolución. ¿Pero qué disuelve a qué? Porque todo no disuelve a todo. Tenemos el agua y el aceite que sabemos que por mucho que las mezclemos al final se separan, ¿no? Aquí mencionaremos una regla que yo creo que incluso si hay alguien de letras la conoce, y es que lo semejante, perdón, el puntero sigue sensible, lo semejante disuelve a lo semejante. Pero nuestra niña de antes, perdón, de nuevo, porque esto va como una moto, vamos a echarle tiempo a ponerlo. Semejante disuelve a semejante, ¿de acuerdo? Y aunque ya se ha roto la magia, esto es un infierno. Por favor. Es que si tocas la palanquita esta... Ah, va, ahí está el chiste, ¿no? Vale. La flechita solo, ¿vale? Ok, de acuerdo, pues muchas gracias. Pues estamos aquí, semejante disuelve a semejante. Muy bien, pero tenemos a nuestra niña de antes, que es muy curiosa y nos pregunta, ¿pero semejante en qué? Y tendremos que decirle, semejante en perdón. Semejante en polaridad. La polaridad es una propiedad que hace referencia a la distribución eléctrica en las moléculas, electrónica en las moléculas, y que a nivel macro se puede evaluar con un parámetro que es la constante dieléctrica. Haciendo uso de esta regla que antes hemos mencionado, de semejante disuelve a semejante,
tenemos que sustancias de similar polaridad, es decir, de similar valor de constante dieléctrica, serán capaces o susceptibles de disolverse las unas en las otras. Entonces ya tenemos qué es un disolvente, cómo funciona y qué disuelve a qué, ¿no? Pero ¿qué tipo de disolventes tenemos? Pues bueno, ayer no era tan sensible esto, lo juro. O viendo un poco los disolventes inorgánicos, ¿de acuerdo? Con el agua como mayor exponente, el disolvente universal de mayor polaridad. Aquí nos centraremos en los disolventes orgánicos, que hablaremos de hidrocarburos, ya sean alifáticos, aromáticos, desaromatizados, de disolventes oxigenados, aquellos que contienen oxígeno en su estructura, y halogenados, aquellos ¿de acuerdo? Ok, gracias. Aquellos que contienen bromo, flúor, cloro en su estructura. Pues bien, conociendo ya qué es un disolvente, cómo funciona, qué tipos hay, iremos a las aplicaciones, ¿no? Y pensando cuántas aplicaciones tienen los disolventes, se podría intentar dar un número, ¿no? A mí me ha gustado más esta imagen. Nos llueven del cielo, ¿no? Mejor nos buscamos un paraguas, ¿no? No obstante, aquí vamos a hablar de unas cuantas que podríamos decir que son las principales. Seguro que muchos de vosotros conocéis muchas más, ¿no? Que son pinturas y tintas, en los sellantes, en adhesivos, en aerosoles, productos de limpieza, también en farmacia y personal care, en agricultura, productos de la industria alimentaria y también en la industria del automóvil, en asfalto, ¿no? Pues empecemos. En pinturas y tintas, ¿por qué utilizamos disolventes y pinturas y tintas? Pues para descubrir esto un poco, tendremos que ir a cuál es la formulación de las pinturas y tintas, ¿no? Pinturas desde industriales, o sea, como pasaban disolventes aromáticos para recubrimientos en grandes buques, o en automoción, laca, ya sea en sustrato madera o pintura, madera o metal, los barnices para pintura y las tintas de impresión. Pues bueno, la fórmula, o sea, la aplicación de los disolventes se explica por la formulación de las pinturas. ¿Cuáles son esos componentes? Pues el principal es un ligante, un binder, que será una resina, ya sea acrílica, epoxi, un polímero, que es la responsable de que cuando pintamos algo se forme una capa fina de esa resina que hace de protección del sustrato sobre el cual aplicamos la pintura y que será una sustancia bastante viscosa. Otro componente de las pinturas son los pigmentos, cuyo foco principal o cuya función principal es darles color. Y por último, los aditivos que pueden estar orientados a conferir unas ciertas propiedades al acabado, como mejorar el brillo del acabado o mejorar la adherencia de la pintura sobre el sustrato, ¿no? Pues bien, ¿qué papel juega nuestro disolvente en esa mezcla? Pues se encarga de mantener toda esta amalgama de compuestos disuelta en una fase homogénea y permite que podamos controlar la viscosidad de la pintura, de manera que se haga adecuada para el tipo de aplicación que previamente hayamos predefinido, ya sea con brocha, con pistola. También controlar esa viscosidad nos va a permitir controlar el flujo de la pintura una vez que se aplica sobre el sustrato. Y en última instancia, basándonos pues en los puntos de ebullición del disolvente y en el último momento sobre su tasa de evaporación, también controlaremos el tiempo de secado. Es ahí la función de los disolventes. Muchas de estas propiedades que influyen de estas propiedades que hacen que utilicemos los disolventes de la pintura también se van a utilizar en otras aplicaciones, como veremos a continuación. En los sellantes, desde los típicos sellantes que podemos comprar en un hipermercado para casa o aplicaciones más industriales, los disolventes se utilizan para modificar la viscosidad del producto y hacerla adecuada para su aplicación. Disolventes hidrocarburos, desaromatizados, de rango de destilación medio-alto, son utilizados en estas aplicaciones. Por otro lado, también un tipo distinto de disolvente, de distinta polaridad, el polímero que se utilice, también puede ser utilizado como medio como carrier en el que se desarrollen las reacciones de polimerización. En los adhesivos, aunque la presencia de disolvente se puede dar tanto en aquellos que consiguen la unión de forma química, por reacciones de poliadición, por ejemplo, su presencia mayoritaria se da en aquellos casos en los que la unión se produce por efecto físico.
En los aerosoles, los disolventes tienen una función un poco peculiar. Los aerosoles pueden consistir pues, en el insecticida que tenemos en casa o el ambientador, hasta la pintura en aerosol, en spray. En el caso de los insecticidas, por ejemplo, su formulación va a constar de un propellant, un gas, que es el que va a hacer que cuando pulsemos la válvula se abra el cono y salga el producto, y una materia activa, aquello con lo que queremos pues, eliminar a los bichillos que correspondan, ¿no? Estas dos partes muchas veces no se llevan demasiado bien. El disolvente funciona haciendo una ligación entre ellas y manteniéndola en una solución homogénea, de manera que el producto funciona igual desde la primera aplicación hasta la última, ¿no? Es tanto así que incluso, o sea, en las pinturas en spray se utilizan varios tipos de disolventes, no uno solo, con distintos tiempos de secado, para que, por ejemplo, uno de ellos nos permita mantener el producto soluble de una forma estable. El segundo permita que cuando aplicamos la pintura en el spray, las gotas no se nos formen y se nos caigan al suelo antes de llegar al sustrato. Y el último, que controla el flujo de la pintura sobre el sustrato en sí. El tema del tamaño de partículas es muy importante en este tipo de aplicaciones. Las isoparafinas son un disolvente preferido para el tema, sobre todo, de insecticida por su bajo olor. Y el tema de tamaño de partículas es muy importante porque cuando aplicamos, por ejemplo, un aerosol, no queremos que se nos caiga la fragancia, queremos que quede en el aire, no queremos que salgan gotas, que caigan al suelo. Una aplicación curiosa en la que los disolventes nos hacen un buen trabajo son los productos de limpieza. En estos productos, o sea, aprovechando la buena solubilidad de la materia orgánica en los disolventes, nos libran de hacer mucho trabajo de limpieza por abrasión, utilizar un estropajo, y nos permite limpiar con mayor facilidad pues, un montón de superficies como ventanas, suelos, encimeras. Una aplicación curiosa es el dry cleaning, la limpieza en seco, donde utilizando también isoparafinas, que tienen una polaridad parecida a la materia orgánica, puesto que son orgánicas, y distinta polaridad a las fibras, nos permiten aplicarla en un tejido, extraer la suciedad, que es materia orgánica, el líquido se evapora y podemos retirarlo de la ropa, ¿no? Aquí hay aplicaciones también muy curiosas en farmacia, desde el alcohol de friega, etanol o alcohol isopropílico. También se utilizan disolventes en la formulación de medicamentos, ya en cualquiera de sus fases. Por ejemplo, si en la fase de producción de una materia activa tenemos la reacción, la separación, la purificación y el secado, salvo la última, que es lo que se pretende es precisamente eliminar el disolvente. En el resto tenemos presencia de estos compuestos, ya sean en estaciones líquido-líquido, como medio de reacción, incluso como a veces como building blocks de algunas moléculas, ¿no? Aplicaciones que a mí me han parecido muy curiosas al preparar las charlas han sido, por ejemplo, cuando tomamos los granulados. Esos granulados, cuando tenemos el conglomerado de excipiente y materia activa, hay que humectarlos para poder compactarlos y se utilizan disolventes en esa aplicación, etanol o acetona. También los disolventes, lo mismo que hemos dicho antes, que se podía utilizar como carrier para reacciones de polimerización. En el caso de la medicina, también tenemos, de los fármacos, también tenemos una aplicación y son las cápsulas que ingerimos, donde viene el medicamento. Esa película, el disolvente también participa en algunos casos en el proceso de elaboración de esos productos. Y en productos de cosmética pues tenemos la acetona, la laca de pintura, tanto la formulación como para retirar el producto, y el etanol, el disolvente de referencia en temas de perfumería, ¿no? Se evapora muy rápidamente, permite que la esencia quede sobre la piel, mientras que el disolvente desaparece. Aquí tenemos también usos curiosos en agricultura y en industria alimentaria. En agricultura, en un proceso inverso a lo que utilizamos en farmacia, si antes el objetivo era sanar, ahora estamos intentando conseguir principios activos que liquiden a los bichitos que correspondan, según qué caso. Y también se utilizan disolventes que permitan la correcta dispersión, ¿no?, de estos insecticidas. Y una aplicación fundamental, sobre todo en mi tierra, en Andalucía, es el tema de la extracción, la lixiviación o extracción sólido-líquido de, por ejemplo, el aceite
después de los primeros prensados, ¿no? De la aceituna, de la uva, cuando ya no se le puede sacar más zumo, digamos, por medios mecánicos, se utilizan extracciones con hexano que nos permiten extraer aún más aceite de esa planta. Un proceso curioso también es que se utilizan lixiviación con disolvente, es el proceso de descafeinado del café. Se podría hacer con agua también, pero el agua no es tan selectiva y arrastraría azúcares y otros compuestos que nos interesan que estén en el café. Y por último, pues tenemos la industria del automóvil y los asfaltos. En la industria del automóvil, haciendo referencia también a aplicaciones que hemos visto antes, pues bueno, el líquido limpia parabrisas, utilizando alcohol isopropílico, que en algunos casos también nos sirve bien como anticongelante, nos facilita la limpieza, y también se utiliza el hexano, por ejemplo, en la fabricación de neumáticos, ¿no? Suavizando entre capa y capa de la goma, suavizando y limpiando el producto, ¿no? El sustrato. También las aplicaciones de pintura que hemos dicho antes, ¿no? Basado en disolventes aromáticos, es muy importante para la industria en el automóvil, con unos altos estándares de calidad. Por último, mencionar pues, la aplicación de disolvente hidrocarburo White Spirit, el llamado White Spirit, también en la fabricación de asfalto como solubilizador, del mismo modo que hemos dicho antes, para hacer el producto darle la viscosidad adecuada para su aplicación. Y por último, y cerrando un poco el círculo con lo que dijimos al principio, ahora que hemos visto unos cuantos ejemplos, los que nos han dado tiempo, ya os he dicho que eran muchas cosas en muy poco tiempo, y es la única idea que me gustaría que os llevarais de aquí. Los disolventes hacen que suceda. Y ya solamente daros las gracias a todos los que habéis atendido, muchas gracias, a los que estáis no sé dónde, a través de internet. Y muchas gracias sobre todo también a todos los que os dedicáis a la química, ¿no? Porque preparando esto y dándole vueltas a la cabeza pensaba yo, en el mundo de hoy, ¿no? Con nuevas tecnologías, aplicaciones, donde se habla, esta aplicación es el futuro, este tema informático es el futuro, y pensaba, joder, yo trabajo en química, en petroquímica, qué cosa más antigua, ¿no? Pero la verdad que no es cierto, ¿no? Porque la química ni es moderna ni es antigua, es mucho más, la química es la vida y es nuestro trabajo. Muchísimas gracias.